Lucía tenía apenas 9 años cuando conoció a Roberto por primera vez. Fue en una de esas aulas antiguas, donde los pupitres de madera crujían al moverse y el sol entraba por las ventanas dibujando formas sobre el suelo. Desde el primer día, él la notó entre todos los demás niños. Su risa, su trenza desordenada, la manera en que levantaba la mano con timidez para responder. Aunque eran solo unos niños, había algo especial entre ellos, una conexión silenciosa que no necesitaba palabras para sentirse real. Compartieron todo durante esos años de infancia, jugaban en los recreos, hacían tareas juntos, y hasta se enviaban cartas escritas con letra infantil que hablaban de cosas simples, como lo que querían ser de grandes, o cuál era su animal favorito. Para muchos era solo una amistad bonita, inocente, propia de esa edad. Pero para ellos significaba mucho más. Lucía esperaba cada día con ansiedad para verlo. Roberto sentía una especie de orgullo inexplicable cuando caminaba junto a ella. Nadie les había enseñado qué era el amor, pero sus corazones parecían saberlo. Nunca se besaron ni se prometieron nada. A esa edad, el amor no necesita juramentos. Solo estar juntos bastaba. A veces, Roberto le regalaba una flor silvestre o un dibujo, y ella lo guardaba como si fuera un tesoro. Se sentaban uno al lado del otro en clase, compartían secretos en voz baja, y soñaban con el futuro sin saber que ese tiempo era el más valioso de todos. Lucía solía pensar que estar con Roberto la hacía sentir segura, como si nada malo pudiera pasar mientras él estuviera cerca. Pero como todo en la infancia, ese tiempo también fue pasajero. Un día, sin mucho aviso, la familia de Lucía tuvo que mudarse. La vida adulta de los padres decidió por ellos. No hubo despedida formal, ni promesas imposibles. Solo un adiós dicho a medias, con lágrimas que ambos ocultaron para parecer valientes. Fue como si el mundo se partiera en dos silenciosamente. Desde ese momento, cada uno tomó un camino diferente, sin saber que aquel vínculo que nació en un aula seguiría latiendo en algún rincón del alma. Lucía y Roberto crecieron, cambiaron, vivieron. Pero durante décadas, en el fondo de sus recuerdos, quedó grabada aquella etapa mágica donde el amor era puro, simple y verdadero. Aunque el tiempo pasó, el primer amor no desapareció del todo. Permaneció ahí, dormido como una carta vieja guardada entre libros, esperando volver a ser leída. Tras la partida de Lucía, los días de Roberto se volvieron grises. Al principio, pensó que todo volvería a ser como antes, que quizás ella regresaría, que era solo un cambio momentáneo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Poco a poco, dejó de esperar verla cruzar la esquina del colegio. Se enfocó en sus estudios, en crecer, en seguir adelante como todos le decían que debía hacer. Pero nunca más volvió a sentir por nadie esa calidez simple y profunda que solo Lucía le había provocado. Lucía, por su parte, también sufrió en silencio. La nueva ciudad era ruidosa, distinta, llena de rostros desconocidos. Aunque hizo nuevas amistades y se adaptó con el tiempo, había noches en que, mirando por la ventana, recordaba a Roberto y se preguntaba qué habría sido de él. No tenía forma de contactarlo. Y con el paso del tiempo, sus recuerdos de infancia comenzaron a empañarse como fotos antiguas. Guardó en una caja las cartas que se habían intercambiado, junto con un pequeño dibujo que él le había regalado. Nunca tuvo el valor de tirarlo. Ambos tomaron rumbos diferentes en la vida. Se hicieron adultos, con responsabilidades, trabajos y compromisos. Roberto se casó a los 26 años con una joven que conoció en la universidad. Tuvieron 2 hijos y una vida tranquila, aunque marcada por la rutina. Lucía también formó una familia con un hombre trabajador y amable. Criaron 3 hijos juntos. Hubo momentos de alegría genuina, viajes, celebraciones. Pero en lo más íntimo, algo siempre les faltaba. No sabían exactamente qué, pero era como un eco lejano que no se apagaba.
Con los años, la vida los llevó por caminos complejos. Lucía enviudó primero, luego de una larga enfermedad de su esposo. Fue un periodo difícil, en el que debió sostener a su familia con fuerza y entereza. Roberto, por su lado, también perdió a su esposa tras 4 décadas de matrimonio. El dolor los volvió más introspectivos, más nostálgicos, y con la madurez que dan los años, comenzaron a mirar hacia atrás con una mezcla de ternura y melancolía. En esos momentos de soledad, los recuerdos de la infancia regresaban con más fuerza que nunca. En un mundo que cambiaba rápidamente, ellos se mantenían fieles a sus costumbres. El café por la mañana, la radio encendida, los álbumes de fotos polvorientos. Nunca imaginaron que el destino aún tenía algo preparado para ellos. La vida, caprichosa y a veces generosa, estaba a punto de darles una segunda oportunidad, aunque todavía no lo sabían. Lucía no era muy amiga de la tecnología. A sus 70 años, prefería los libros de papel, los álbumes de fotos físicos y las charlas cara a cara. Pero fue su nieta quien, con paciencia y entusiasmo, le enseñó a usar una computadora vieja que tenían en casa. «Abuela, con esto puedes ver recetas, noticias y hasta encontrar amigos que no ves hace mucho tiempo», le decía. Fue así como, una tarde cualquiera, Lucía creó su cuenta en Facebook, más por curiosidad que por convicción. Al principio solo añadía a familiares y vecinos. Le sorprendía ver cuántas personas compartían fotos de sus comidas, sus mascotas o sus nietos. Pero un día, mientras escribía el nombre de una antigua amiga de escuela, su dedo se equivocó y escribió Roberto Márquez. Al principio no lo creyó. Aparecieron varios resultados, pero uno llamó su atención. Un rostro maduro, con cabello blanco y ojos que aún le parecían familiares. Su corazón dio un pequeño salto. ¿Y si era él? Dudó por largos minutos antes de enviar un mensaje. No sabía si estaba vivo, si la recordaría, o si siquiera querría saber de ella. Aún así, escribió. «Hola, ¿eres el Roberto que fue a la escuela Hidalgo hace muchos años? Si no, disculpa la molestia». Presionó enviar y cerró la computadora. No esperaba respuesta, pero al día siguiente, cuando la abrió, tenía una notificación. Era él. Lucía. «No puedo creerlo. Claro que soy yo. ¿Eres tú? ¿La niña de las trenzas que me enseñaba matemáticas?» A partir de ese mensaje, todo cambió. Comenzaron a hablar todos los días, primero por mensajes, luego por llamadas y finalmente por videollamadas. Hablaron de sus familias, de sus vidas, de todo lo que habían vivido en esas 5 décadas, pero también hablaron de ellos, de lo que habían sentido, de lo que quedó pendiente. Con cada palabra, con cada sonrisa compartida a través de la pantalla, la distancia emocional se reducía. Era como si el tiempo hubiera hecho una pausa, y todo lo que había estado dormido despertara de golpe. Ambos se dieron cuenta de algo que jamás imaginaron. El cariño de la infancia nunca se había ido del todo. Se había transformado, madurado, pero seguía ahí, intacto, como una melodía conocida que vuelve a sonar después de muchos años. Y entonces, sin grandes planes ni promesas, comenzaron a soñarse nuevamente. Como cuando eran niños, pero ahora con la sabiduría y las cicatrices de una vida vivida. Después de meses de conversaciones virtuales, risas compartidas y recuerdos revividos, Roberto no pudo resistir más. Necesitaba verla, sentir que esa conexión no era solo una ilusión digital. Así que un día, sin decir nada a sus hijos, compró un boleto de autobús y viajó más de 800 kilómetros. Llevaba en la maleta una camisa recién planchada, una vieja fotografía de su infancia juntos, y el corazón latiéndole como si tuviera 20 años otra vez. Cuando llegó, estaba nervioso, con las manos sudorosas y la voz temblorosa. ¿Y si ella no lo reconocía? ¿Y si el encanto se había desvanecido? Lucía lo esperaba en la terminal.
Cuando lo vio descender del autobús, con ese andar pausado pero firme, lo supo de inmediato. Era él. A pesar de las arrugas, del cabello blanco, de los años vividos, era su Roberto. Se abrazaron sin decir palabra. No hacía falta. El tiempo se detuvo por unos segundos, y en ese instante entendieron que nada ni nadie podía borrar lo que sentían. Ese primer encuentro después de medio siglo fue más íntimo que cualquier carta o videollamada. Fue la confirmación de que el amor, cuando es verdadero, no se oxida, solo se transforma. Pasaron unos días juntos, caminando por el parque, tomando café, contándose historias. Había una ternura nueva entre ellos, nacida de la madurez, de las pérdidas, de la sabiduría que dan los años. Y entonces, en una tarde nublada, mientras compartían pan dulce en la cocina de Lucía, Roberto tomó su mano y le dijo con una sonrisa tímida: ¿Te acuerdas cuando te dije, de niño, que un día me casaría contigo? Lucía lo miró sorprendida. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces él añadió: Todavía quiero hacerlo, si tú también quieres. Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado muchos años para escuchar algo así, aunque nunca lo hubiera admitido. Asintió lentamente y con una voz apenas audible, le dijo: He vivido una vida entera, pero nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si no me hubiera a mí ido. Ahora lo sé. Quiero estar contigo, aunque sea en esta última etapa, aunque nos quede poco tiempo. Sí, Roberto, quiero casarme contigo. No hubo anillo costoso, ni rodilla en el suelo. Solo 2 manos entrelazadas y una promesa silenciosa de amor sin fecha de vencimiento. La boda fue sencilla pero profundamente emotiva. Se celebró en un pequeño jardín rodeado de flores, con la presencia de sus hijos, nietos y algunos amigos cercanos. Ella llevaba un vestido claro, sencillo, pero lleno de elegancia. Él, un traje modesto y una flor en el ojal. Cuando el sacerdote pronunció las palabras «hasta que la muerte los separe», todos supieron que ese vínculo iba más allá del tiempo. Era una unión de almas que se habían buscado toda la vida y que por fin, después de 50 años, se habían encontrado para siempre. Casarse a los 70 años no estaba en los planes de Lucía ni de Roberto. Para muchos, esa edad representa descanso, nietos, rutinas tranquilas, no empezar una historia de amor. Pero ellos desafiaron todo eso. Desde el anuncio de su compromiso, sus familias reaccionaron con sorpresa, emoción y, en algunos casos, incredulidad. Algunos les preguntaban si era necesario, si no bastaba con estar juntos. Pero para ellos, casarse no era un formalismo, era un símbolo, un acto de amor que habían esperado medio siglo para cumplir. Los preparativos de la boda fueron sencillos pero llenos de significado. No hubo estrés ni prisas. Todo se organizó con calma, como si cada detalle fuera una celebración en sí misma. Los nietos se encargaron de las flores y de la música. Los hijos prepararon una comida casera, y Lucía decidió usar el mismo peinado que llevaba de niña, una trenza con una cinta blanca. Roberto, por su parte, pidió usar el reloj de su padre, el mismo que usó cuando conoció a Lucía en la escuela. Todo tenía un valor simbólico. Cada elección hablaba de memoria, de historia, de amor que resistió al tiempo. El día de la boda amaneció soleado. La ceremonia se celebró en el patio de la casa de una de las hijas de Lucía, adornado con guirnaldas, fotos antiguas y ramos de flores silvestres. Los invitados no podían contener la emoción. Más de uno lloró al verlos tomarse de las manos, caminar lentamente hacia el altar improvisado, mirarse como si fueran adolescentes. No necesitaban discursos largos ni gestos exagerados. Solo bastaba con ver cómo se miraban para entender que ese amor era real, profundo y paciente. Durante los votos, Roberto dijo: «Te he buscado en los recuerdos toda mi vida. Hoy te tengo frente a mí y prometo no dejarte ir nunca más». Lucía respondió con la voz quebrada:
Tardamos toda una vida, pero llegamos. Y llegamos a tiempo. No hubo música orquestal ni vestidos de lujo, pero sí hubo algo que muchas bodas jóvenes no tienen: la certeza de que estaban eligiéndose con conciencia plena, con el corazón lleno de cicatrices que los hacían más humanos, más sabios, más preparados para amar. Esa boda no solo unió dos personas, unió generaciones, curó heridas del pasado y dio esperanza a quienes pensaban que el amor tiene fecha de caducidad. Fue la prueba viva de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para cumplir promesas antiguas y para volver a sentir que el corazón puede latir como la primera vez. Para Lucía y Roberto, esa ceremonia fue el comienzo de un amor que, aunque llegó tarde, llegó para quedarse. Después de la boda, la vida de Lucía y Roberto tomó un ritmo sereno pero lleno de significado. No vivían aventuras frenéticas ni viajes exóticos, pero cada día era una celebración en sí mismo. Compartían los amaneceres desde el balcón, tomaban café de a dos, se leían en voz alta y hablaban de lo vivido como si fueran cronistas de su propia historia. En cada pequeño gesto, un té servido con cariño, una manta compartida en el sofá, una caricia en el hombro, se notaba la profundidad de su vínculo. Lo que muchos veían como una rutina, para ellos era plenitud. Aprendieron a convivir, con las diferencias que los años habían tallado en cada uno. Lucía tenía hábitos tranquilos, amaba los silencios y las plantas. Roberto era más conversador, fanático de los crucigramas y de los programas antiguos en la televisión. Pero en lugar de chocar, encontraron armonía en esas pequeñas diferencias. Se enseñaban mutuamente. Ella le enseñaba a callar cuando el alma necesitaba paz. Él le enseñaba a reír cuando el día se volvía gris. En esa etapa de la vida, donde muchos se sienten solos, ellos se redescubrieron acompañados. No todo era fácil. La vejez trae consigo dolores, lentitud, visitas médicas, olvidos. Pero incluso en esos momentos difíciles, Lucía y Roberto encontraron belleza. Se cuidaban, mutuamente con paciencia y ternura. Ir al médico juntos se convirtió en una rutina compartida. Comprar las medicinas del otro, recordar las dosis, acompañarse en los chequeos. Todo eso que antes habrían hecho solos, ahora era parte de una complicidad inquebrantable. En los días malos, bastaba un apretón de manos para sentir que todo estaría bien. El entorno también cambió. Algunos amigos de su generación comenzaron a faltar, y con cada pérdida, Lucía y Roberto valoraban más el tiempo que les quedaba. Hablaron muchas veces sobre la muerte, pero nunca con miedo. Decían que, si uno se iba primero, el otro tendría la tranquilidad de haber vivido un amor completo, que lo que tenían era tan verdadero que ni el final podría deshacerlo. Y así, con esa madurez emocional, vivían cada día como si fuera un regalo, sin desperdiciar abrazos ni palabras de cariño. Lo más hermoso de todo era ver cómo se miraban. A pesar de las arrugas, de las cicatrices, de los años que se les notaban en los cuerpos, los ojos hablaban con la misma luz de la infancia. Esa luz que, medio siglo atrás, los unió por primera vez en un aula cualquiera. Ahora, con cabellos blancos y manos temblorosas, seguían amándose como si el tiempo no hubiera pasado. O quizás, precisamente porque había pasado. La historia de Lucía y Roberto no fue perfecta, ni lineal, ni fácil. Fue una historia de pausas largas, silencios obligados y caminos que parecían no cruzarse nunca más. Pero fue, sin duda, una historia real. Un amor que atravesó generaciones, pérdidas, distancia y silencio, para finalmente encontrarse al final del camino. Justo cuando la mayoría habría pensado que era demasiado tarde, ellos demostraron que nunca es tarde para volver a amar, para reconectar con el pasado y para darle al corazón la oportunidad de latir con sentido. Muchas personas que conocieron su historia se sintieron profundamente conmovidas, no porque fuera extraordinaria en hechos, sino porque era extraordinaria en sentimientos.
Lucía y Roberto no tuvieron lujos ni gestos grandilocuentes. Lo suyo fue un amor construido a base de memoria, paciencia y redescubrimiento. Inspiraron a hijos, nietos, vecinos y hasta desconocidos, mostrándoles que el amor verdadero no desaparece. Se guarda, se transforma, y si tienes suerte, encuentra el momento exacto para renacer. Los últimos años de sus vidas fueron los más plenos. Vivieron en paz, rodeados de afecto, de fotos antiguas y de nuevos recuerdos. En la mesa siempre había flores frescas, y en el corazón, una calma serena que solo se alcanza cuando uno sabe que está exactamente donde debe estar. Nunca necesitaron grandes explicaciones. Bastaba con una mirada para recordar lo lejos que habían llegado y lo mucho que habían esperado por ese momento. No era un amor de juventud, era mejor. Un amor completo, probado por la vida y validado por el tiempo. Cuando finalmente uno de los dos partió, el otro no se quebró, aunque sí lloró. Lloró mucho, pero también sonrió, porque había tenido la suerte de reencontrarlo, que creía perdido, porque había amado sin medida ni temor, porque había vivido una historia que parecía de película, pero era tan real como el tacto de una mano amiga, y porque, a pesar del adiós, sabía que ese tipo de amor no muere, solo se transforma en presencia, en recuerdo, en legado. Hoy, quienes escuchan la historia de Lucía y Roberto no hablan de un romance de ancianos, hablan de un amor que desafió al tiempo, de dos almas que se buscaron en la infancia y se reencontraron en la vejez, de una promesa infantil que se cumplió medio siglo después, y sobre todo, de la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar, si el amor es verdadero.